ojalá tengan sus cámaras prendidas, así nos vamos viendo y nos podemos saludar. Y bueno, y especialmente también darle las gracias al equipo de Ipsos que nos acompaña desde hace años en la implementación y en el análisis de los resultados del diagnóstico de sostenibilidad empresarial. Para nosotros es muy importante el diagnóstico porque es una herramienta que hemos desarrollado especialmente para nuestras empresas socias, para poder medir y retroalimentarlos respecto a su nivel de desarrollo sostenible. Y lo revisamos regularmente porque vamos haciendo una actualización cada 2 o 3 años que nos permite incluir tendencias. Este año en particular, esta revisión tuvo un foco para alinear el diagnóstico de sostenibilidad empresarial con los 5 criterios clave de sostenibilidad que lanzamos este año, inspirados en el World Business Council, y que apuntan justamente a lo que ha sido nuestro lema este año, que es aumentar la ambición, y en especial en temas que son muy relevantes para nosotros como la carbono neutralidad y la biodiversidad. El diagnóstico de sostenibilidad empresarial se levanta en base a un cuestionario que es autoaplicable, es decir, cada uno de ustedes lo responde y permite generar un reporte de retroalimentación que ya les hicimos llegar a cada uno de ustedes, que es en base al desempeño que reporta la empresa para cada uno de los aspectos que evaluamos. Las empresas, hay empresas que llevan varios años contestando, entonces también pueden ver cómo han ido evolucionando en el tiempo y viendo también las brechas que cada uno tiene de manera que le permita focalizar el trabajo que va a hacer para el próximo año. El reporte es por empresa y es confidencial para cada una de ellas. Esto no es un ranking, nosotros a cada uno de ustedes le entregamos un reporte, pero sí tenemos respuestas que son consolidadas para mirar tendencias y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Es decir, vamos a mostrarles los resultados agregados del diagnóstico de sostenibilidad empresarial para tener un pequeño benchmark comparando el desempeño que ustedes, cada uno de ustedes tiene con el global. Y bueno, como les decía, esto, el único objetivo que tiene es ayudarlos a ir focalizando su gestión. Bueno, esperamos que les sean muy útiles, que el benchmark les sirva también para retroalimentar a sus equipos, a la gerencia, al directorio. Hay varias empresas que nos han dicho que es muy valioso porque esto les permite mostrar al directorio cómo han avanzado y cómo están en comparación con las demás empresas también. Bueno, sabemos que no es fácil en estos tiempos de desaceleración económica, altos niveles de inflación, seguir impulsando con fuerza estos temas, pero creo que aquellas empresas que realmente están comprometidas lo entienden, lo tienen incorporado en el core de su gestión y por lo tanto para nosotros es muy importante poder seguir aumentando la ambición y especialmente acelerar la acción. Así que bueno, aquí tenemos, como lo hemos comentado, un triple impacto, un triple crisis que tienen que ver con la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la creciente desigualdad. Por lo tanto, trabajar en estos focos en mediano y en largo plazo es fundamental. Hoy día nos va a acompañar para hacer la presentación Katy Miller. Ella, ustedes saben, es la gerente de desarrollo de Acción Empresa y nos va a mostrar los resultados agregados del DSE, que creemos que es importante hacer un hincapié en el contexto social y de expectativas hacia las empresas en que nos encontramos. Y por eso también vamos a tener con nosotros a Miguel Ángel Pinto, que es subdirector de estudios públicos de Ipsos Chile y nuestro aliado clave en esta temática, para que nos cuente un poco más también del monitor de percepción de sostenibilidad empresarial, que está muy interesante, y la percepción de avance hacia el desarrollo sostenible, en especial de una mirada de la ciudadanía. Así es que, sin más, quiero dejar a Miguel Ángel para que nos dé esa primera presentación y luego vamos a seguir con la Katy. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Buenos días a todos, a todas. Feliz de seguir colaborando con Acción, sobre todo desde la mirada nuestra, que es levantar la percepción de la ciudadanía. Vamos a ir rápidamente a la presentación porque tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir al grano rápidamente. Denme un segundo para compartir. Bien, la pregunta de rigor, si se ve, parece que sí. Perfecto, Miguel. Perfecto, gracias. Bueno, la presentación que vamos a hacer nosotros hoy día, que es introductoria al DSE, se llama
percepción de avance al desarrollo sostenible, queremos dar una mirada, una evaluación de la mirada ciudadana sobre el tema de la sostenibilidad y el contraste con las empresas también. ¿Ya? Esto está hecho en base principalmente al estudio que menciona Marcela, que nosotros acabamos de lanzar hace muy poco tiempo, que es el monitor de sostenibilidad empresarial, que es un estudio único en Chile porque levanta la percepción ciudadana hacia el desarrollo sostenible junto con la percepción también de expertos de empresas. Hay muchos de ustedes que contestaron, de hecho, la encuesta. Tenemos 120 casos de personas que están trabajando hoy día en los temas de sostenibilidad y es interesante ver cómo se contrasta la percepción que tienen estas personas que están involucradas en estas temáticas con la ciudadanía y también con los expertos que hay en otras áreas que no necesariamente son las empresas. En eso consiste el monitor, está basado en el modelo ESG para levantar la medición, está súper interesante, muy completo. Hoy día vamos a hacer un resumen, por supuesto, con los principales indicadores para esta presentación. Y además vamos a incorporar algunas otras fuentes de datos con estudios que hacemos en Ipsos a nivel global y donde es interesante ver la comparación de cómo está la ciudadanía chilena contra un conjunto de más o menos 30 o 34 países con los que nos comparamos siempre en los estudios globales. Hay una encuesta sobre el Día de la Tierra, el Observatorio de Cambio Climático y también algunos datitos del estudio de reputación corporativa que hacemos todos los años con INC. Bien, para partir quisiera contarle un poco la visión que tenemos desde Ipsos con toda esta información que hemos levantado respecto del diagnóstico que hay del avance y percepción ciudadana hacia el desarrollo sostenible. ¿Ya? Cuando uno ve los datos de avance de Chile, que son súper objetivos, vamos viendo cómo empezamos a destacar internacionalmente. Yo me imagino que estos datos ustedes los han visto, pero es súper bueno tenerlos en cuenta. En el último reporte que hace Naciones Unidas para evaluar el avance hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Chile aparece en el lugar 28 comparado contra 163 países. Esta es una evaluación objetiva que hace las Naciones Unidas y donde nos coloca en esta posición que es bastante destacable. Aparecemos primero en Latinoamérica, no en Latinoamérica, en toda América, incluso sobre países como Canadá y Estados Unidos. Además, estamos bastante avanzados, o por lo menos destacando internacionalmente, en lo que es el avance hacia enfrentar el cambio climático. En el último informe también de este año de Germanwatch, aparecemos en la tercera posición global en indicadores muy objetivos de desempeño frente al cambio climático, como pueden ver acá. Así que internacionalmente uno podría mencionar que Chile transita como hacia el desarrollo sostenible con una ruta bastante clara. Hay un camino que se estableció desde Chile que está básicamente enfrentado desde el avance desde el Estado y la regulación ambiental. Hemos visto, ustedes lo saben, cómo se han ido publicando leyes. La ley del cambio climático es muy importante porque define una meta de carbono neutralidad de aquí a una cierta fecha que en el fondo pone la primera piedra para trabajar tanto desde el punto de vista del Estado, de la empresa, como de la ciudadanía. Está la ley REP, están los proyectos de inversión hoy día que están súper fuertes en términos de hidrógeno verde y otra multiplicidad de iniciativas que ha sido impulsada desde el gobierno y desde el Estado. Ha sido bastante más fácil ponernos de acuerdo como país en términos políticos de cómo avanzamos en el tema climático y ambiental respecto de cómo avanzamos de las temáticas sociales, ¿cierto? Que están cargadas de una ideología mucho mayor, como todos saben. Además, hay un avance importante, una segunda dimensión de avance que tiene que ver con la transformación energética, ¿cierto? En el año 2021 superamos la meta que había para el 2025 en términos de inclusión de fuentes renovables en la materia energética. Eso nos ha puesto internacionalmente también como un país súper destacado. Hoy día se mira a Chile cómo ha hecho esta transición, porque comparado con otros países vamos muy avanzados. Ahora, nosotros también evaluamos positivo el avance desde el mundo empresarial. Sin lugar a duda, durante los últimos años hemos visto cómo las empresas, principalmente de gran tamaño, se han estado alineando con los ODS. Hoy día es muy común ver cómo internamente las compañías tienen áreas específicamente dedicadas a la sostenibilidad, algo que no pasaba hace 10 años cuando hablábamos de sostenibilidad. Esto no estaba muy bien establecido dentro de la estructura de la empresa. Hoy día sí hay áreas especializadas, se ha profesionalizado mucho y eso también genera un avance importante porque
pone en el fondo una base para trabajar a largo plazo, ¿cierto? Los compromisos son reales y como ustedes saben, probablemente no es algo que vaya a terminarse con el tiempo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la ciudadanía? Lo que hemos visto con todos los estudios que estamos haciendo es que el impulso que ha venido, como decíamos, desde el Estado y desde las empresas, ha empezado a generar algunos cambios también desde el punto de vista ciudadano. Quizás más lento, pero de todas maneras importante. Lo principal que hemos mirado en estos estudios comparados internacionalmente es que Chile es muy sensible a la temática del cambio climático, a la temática ambiental en general. Fíjense cómo en el último estudio del Día de la Tierra, Chile aparece en el segundo lugar respecto de la preocupación por los efectos concretos del cambio climático hoy en nuestro país, solo abajo de Sudáfrica. Tenemos 8 de cada 10 chilenos que perciben que el cambio climático es efectivamente producto de la actividad humana y no de un proceso natural de la Tierra. Hay 2 de cada 3 chilenos, además, que piensan que el cambio climático se debe enfrentar principalmente con cambios en los estilos de vida, lo que nos muestra que la ciudadanía también está consciente de que no solamente es un cambio que espera desde las instituciones, sino que también tiene un rol importante que cubrir ahí hacia el futuro. ¿Ya? También hemos visto que a pesar de que se mantiene esta desconfianza estructural en las instituciones y también en las empresas, ha empezado a aumentar el reconocimiento, la visibilidad que la ciudadanía tiene respecto de las prácticas de desarrollo sostenible que están llevando a cabo hoy día las compañías. En este estudio, en el monitor de sostenibilidad empresarial, el 88% de las personas encuestadas considera que los esfuerzos en materia de sostenibilidad mejoran la confianza que tienen en las empresas si es que se hacen de una manera genuina. Esto es súper importante, me parece a mí, sobre todo en el contexto de la ley de greenwashing que se está discutiendo, porque si bien la ciudadanía está expectante de estas cosas, hay que tener mucho cuidado en la manera como se comunica. Y por otro lado, hemos visto además un aumento en el impacto en la reputación corporativa de todas aquellas empresas que logran hoy día visibilizar sus prácticas en sostenibilidad. Fíjense cómo nuestro indicador de reputación, que va de 0 a 1000, es 116 puntos más alto en aquellas empresas o en aquellas personas que evalúan a las empresas que recuerdan alguna iniciativa de sostenibilidad, ya sea en el ámbito social, ambiental o económico comunitario. O sea, hay un impacto importante respecto de la gestión de sostenibilidad en cómo la ciudadanía hoy día está evaluando a las empresas. Me parece que es una noticia súper positiva en un contexto que hemos visto números de reputación que han ido a la baja constantemente en los últimos años. ¿Ya? Ahora, obviamente es necesario acelerar la transformación. Es interesante ver en una de las encuestas que nosotros hacemos que el 60% de los chilenos piensa que su gobierno no tiene un plan claro sobre cómo el Estado, las empresas y las personas van a trabajar juntos para abordar el cambio climático. O sea, eso significa que todo lo bien que se está haciendo desde el mundo institucional no necesariamente está conectado hoy día con la ciudadanía. Hay una brecha importante de información. La gente piensa que no hay una estrategia para trabajar cuando realmente uno objetivamente ve que sí hay un avance importante. ¿Ya? Lo básico es que falta mucho para lograr que los ciudadanos se comprometan de una manera que genere mayor impacto, porque lo que estamos viendo es que hoy día lo que hay es una percepción de que un estilo de vida más responsable es un estilo de vida más caro, y aquí hay una demanda súper importante hacia las empresas de poder colocar una oferta de productos y de servicios más sostenibles que se equipare por lo menos en precio a aquellos productos que no lo son. ¿Ya? Porque existe esta percepción, equivocada o no, de que cambiar el estilo de vida cuesta plata en un contexto, como ustedes saben, de inflación, que está súper complicado. ¿Ya? Bien, eso como contexto, que muestra ciertos avances importantes en cómo la gente está percibiendo hoy día el tema de la sostenibilidad. Ahora vamos a ver otros datos que son bien interesantes también respecto de cómo evalúa el avance hacia el desarrollo sostenible. Partamos viendo un análisis que a nosotros nos gusta mucho, que lo hemos hecho desde hace muchos años, que es la asociación espontánea que hace la gente al concepto de desarrollo sostenible. Yo creo que una de las preguntas más clásicas que nos hacemos cuando estamos haciendo investigación con las empresas con las que trabajamos, incluso con Acción,
Bueno, la gente logra decodificar el concepto de desarrollo sostenible, de sostenibilidad. Generalmente no se comunica de esa manera. Estamos hablando de apoyo medioambiental, contribución social, ¿cierto? Pero es interesante ver cómo la gente lentamente ha ido internalizando este concepto y logra hacer un relato un poco más construido de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces hicimos el ejercicio de preguntarle hasta un poquito más de 3.000 personas qué es lo que entienden por sostenibilidad, y fíjense que nos llevamos una sorpresa bien interesante. Primero, si bien hay un 51% de las personas que no sabe o no logra identificar correctamente el concepto de la sostenibilidad, sí hay una parte importante, casi la mitad, que logra hacer un acercamiento bastante interesante. Nosotros codificamos las menciones, las agrupamos y nos dimos cuenta que el 26% de las personas logra reconocer correctamente qué es lo que es la sostenibilidad. Y hay un 23% que, si bien no lo logra conocer totalmente de manera correcta, sí tiene una visión parcial o incompleta, pero de todas maneras muy cercana a lo que es el desarrollo sostenible. Obviamente acá, de este 49% que suman ambos grupos, hay una mayor asociación al tema medioambiental, y tiene que ver con lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Hay un desarrollo desde lo ambiental, desde el punto de vista del empuje del Estado, como de la empresa, que ha hecho hoy día que la ciudadanía sienta, perciba más cercano este tema al desarrollo sostenible. Y lo que nos llamó mucho más la atención, la verdad, es este 10% que logra incluso generar respuestas mucho más técnicas que hace algunos años, cuando hacíamos este tipo de encuestas, no salían, ¿ya? Y que son personas que dicen asegurar las necesidades del presente y el futuro, hablan del triple impacto. O sea, el tema está hoy día entrando fuerte en la población, y se ve con este estudio de manera interesante, lo que nos parece que es una buena noticia, sobre todo para quienes estamos trabajando estos temas. Por otro lado, voy a ir mirando la hora para no atrasarme con la presentación. Por otro lado, hay una opinión muy transversal, estamos todos de acuerdo, la ciudadanía, los expertos y las empresas, que el desarrollo sostenible es importante para el país. Cuando le mostramos las definiciones exactas, la gente está súper de acuerdo con que es algo relevante. Y cuando tiene que hacer la distribución de la responsabilidad, nos parece también importante destacar que, si bien la gente le asigna una mayor responsabilidad en la gestión de la sostenibilidad al Estado, fíjense que es un 42% en promedio, también hay una asignación de responsabilidad importante para las empresas, un 23%, y hay una conciencia importante, el 25% en promedio, le asigna la responsabilidad a los propios consumidores, a la propia ciudadanía, lo que habla de esta percepción de que hay que contribuir desde todos los actores. Esto también me parece relevante. La opinión que hace la ciudadanía es muy parecida a la que hacen ustedes como expertos, incluso otras personas que son expertos en otros ámbitos relacionados con la sostenibilidad. Fíjense cómo los datos en promedio son muy parecidos. O sea, transversalmente esperamos que el Estado se haga cargo de mayor manera, pero de todas maneras esperamos que las empresas de la ciudadanía aporten con su granito de arena. Todavía, cuando entramos a la parte de la evaluación, preguntando cómo creen las personas que está el avance hacia el desarrollo sostenible, cuesta hoy día identificar que también lo está haciendo el Estado, las empresas y la ciudadanía. Fíjense acá cómo los porcentajes de respuesta están principalmente puestos en la opción regular, y a la gente le cuesta evaluar si esto está avanzando de manera positiva o negativa. Bien, en términos de los contrastes, ¿hay alguna diferencia entre lo que opina la ciudadanía y lo que están haciendo hoy día las empresas? Yo creo que ustedes eh, más o menos lo podrán evaluar respecto de lo que están trabajando en cada una de sus compañías. Fíjense cómo, cuando nosotros les pedimos a la gente que haga una priorización de cuáles son las principales actividades que las empresas deberían estar trabajando, las principales se concentran hoy día en torno al desarrollo sostenible en la temática ambiental. El 51% de las menciones se relacionan con aquellas actividades o compromisos con el medio ambiente, como reducir, reciclar y gestionar los residuos, el uso de los recursos naturales de manera responsable, la generación de productos y servicios respetuosos. Recién en el cuarto lugar aparece el aporte al desarrollo económico, y después actuar de manera ética, por ejemplo, en temas de corrupción, ¿ya? Lo que contrasta con la opinión de los expertos de las empresas, con ustedes, que hoy día sienten que las necesidades están un poco más repartidas entre lo que es la gestión social y la gestión ambiental. Fíjense cómo el 44% de los expertos de las empresas
sienten que las prioridades están ahí versus las expectativas que tiene la población más relacionada con el medio ambiente. También hay brechas respecto de cómo estamos avanzando en términos ambientales, relacionados un poco con lo anterior. Si bien la percepción de avance en términos ambientales, como ven en esta multiplicidad de posibles actividades o acciones, está más o menos pareja entre la percepción de los expertos y la ciudadanía. Hay algunas brechas relevantes que están marcadas aquí, principalmente la eliminación de los productos plásticos, ¿cierto? Mucho más fuerte la percepción de avance en las empresas que han estado trabajando fuerte estos temas respecto de lo que hoy día la ciudadanía percibe. Lo mismo la disponibilidad de transporte público eléctrico y particularmente distante en la medición y reducción de la huella de carbono, que hoy día es un tema que hoy día todavía es un poco críptico para las personas y que no lo entiende también. Entonces, que es importante también considerar que hay brechas comunicacionales, de información y de cómo la gente está percibiendo estos temas que se están trabajando en la empresa. Bien, para cerrar, quiero contarles que en el monitor de sostenibilidad empresarial estamos trabajando con un indicador que vamos a ir monitoreando todos los años. El monitor de sostenibilidad es un estudio que esperamos poder mantener por muchos años en el tiempo, al menos hasta el 2030, que es el año clave para la agenda de los ODS. Y para hacer un seguimiento, lo que hicimos fue calcular un indicador que permitiera resumir toda la información de cómo la ciudadanía hoy día está evaluando a las empresas. Evaluamos 60 compañías del ámbito local. No vamos a ver resultados por compañía acá, por el tiempo, ¿cierto? Y porque tampoco tenemos la intención de generar ranking ni nada por el estilo, pero sí vamos a ver los resultados agregados. Comentarles que se hicieron 9.000 evaluaciones con estas 3.000 personas. Cada persona evaluó 3 empresas en 12 atributos que están distribuidos con este modelo ESG. Los atributos son los que están acá, ¿cierto? Y además se incluyeron empresas de 12 categorías. Entonces, básicamente lo que tenemos como resultado, y que les vamos a compartir un par de datos acá, es un indicador que va de 0 a 1000, donde el punto neutro son los 500 puntos. Sobre ese indicador, sobre los 500, si el indicador de percepción aumenta, significa que hay una percepción de que las empresas están haciendo una contribución positiva hacia el desarrollo sostenible, y hacia abajo, hacia el 0, es que están haciendo una contribución negativa. Tenemos un único indicador general, que es el IPSE, y 3 indicadores, que uno es el indicador de desempeño ambiental, social y gobernanza, alineándose al modelo SG. Y el resultado que nos dio es que en promedio el IPSE, que es este indicador global, es de 583 puntos. Esto significa que en promedio la ciudadanía percibe, siente, evalúa a las empresas que están haciendo una contribución, que si bien es positiva porque está sobre los 500 puntos, tiende a ser bastante baja. Está más cerca de los 500 que de los 1000. Y descomponiendo la evaluación en los 3 indicadores, vemos que aquella dimensión donde hay una mayor expectativa, que es la ambiental, hay también una evaluación más baja. Tiene en promedio 550 puntos respecto de la evaluación que se hace en la dimensión social y de gobernanza, que está más cerca de los 600. Nos encantaría poder tener más tiempo para explicar un poco cómo se desarma esto en términos de los atributos. Simplemente contarles ahora de manera muy rápida que los atributos que tenemos acá en términos de la evaluación están obviamente más evaluados en aquella dimensión que tiene el promedio más bajo, que es la dimensión ambiental. El atributo con menor evaluación es la gestión de la huella de carbono. Como había una percepción de avance mucho menor respecto de lo que está haciendo la empresa. Hay un tema comunicacional ahí importante. Los temas sociales tienen hoy día una evaluación un poco más alta, sobre el 50%, y aquella que tiene la mejor percepción es la protección de la privacidad de los datos, que está principalmente relacionada con aquellas empresas de retail o que tienen gestión, ¿cierto?, de datos personales mucho más evidente. El indicador tiene una variación importante entre las compañías. Si bien el promedio es de 583, lo que uno puede ver es que en términos de las distintas empresas que están incluidas en la evaluación, la gente hace distinciones importantes. Hay un mínimo de 468 puntos y un máximo de 703. Entre medio están ubicados todas las 60 empresas que medimos. En términos de categoría, están mejor evaluadas las de belleza y cuidado personal, los correos y delivery, las empresas de tecnología y software, el retail y la multitienda, y por otro lado, con menor evaluación,
la minería las estaciones de servicio, cosa que tiene que ver con esta expectativa y con esta evaluación más baja de la dimensión ambiental. Bien, los resultados van a estar disponibles. Nuevamente, gracias por invitarnos a participar. Creo que es un estudio súper interesante. Además, porque permite, digamos, poner una primera piedra para poder seguir evaluando la percepción que hay de este avance hacia el desarrollo sostenible, cosa que no hay hoy día en el ámbito de la investigación. Muchísimas gracias, Miguel. Genial tener ese contexto, porque lo que nosotros hacemos, como ustedes saben, en el DSE, el Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial, es justamente ver cómo ustedes, nuestras empresas socias, se evalúan respecto a su desempeño y también para medirlo. Entonces, creo que es súper relevante tener en consideración esas expectativas, ese contexto en que nos movemos. Y ahora sí voy directamente a los resultados del DSE, no sin antes hacer una pequeña bajada también respecto a la metodología, porque creemos que es importante para ustedes conocer cómo hemos construido esa herramienta, por un lado, y por otro lado también cómo se leen esos reportes que hemos entregado a todas las empresas que están contestando o que han contestado ese año. ¿Se ve bien? ¿Me podrían confirmar, Marcela o Aixa? Perfecto. Genial, perfecto. Bueno, entonces la presentación, como les indiqué, pasa por la metodología, después voy a los resultados generales del DSE 2022 y después a las dimensiones o subíndices específicos que están relacionados con nuestras líneas temáticas. Pero empezando metodológicamente, el objetivo general, el más importante de esa herramienta es medir el nivel de desarrollo sostenible de las empresas socias de acción y también darles retroalimentación al respecto. Y para eso elaboramos en 2019 el grueso de ese cuestionario que recibieron, y ese trabajo fue basado básicamente en 5 fuentes o 5 insumos. El DSE anterior, porque venimos haciendo esa herramienta desde hace muchos años, la Agenda 2030 con sus ODS, por supuesto también el marco de referencia del Global Reporting Initiative o GRI, después las líneas temáticas y los focos que tenemos en acción y en el World Business Council for Sustainable Development, y finalmente fue validado por el equipo técnico de acción y también un focus group con las empresas socias. Pero este año hicimos una actualización a ese cuestionario para alinearlo lo más posible con los 5 criterios clave de sostenibilidad que hemos promovido ese año y que son los que ven aquí en ese slide: carbono neutralidad, biodiversidad, derechos humanos y empresas, y ahí también el proceso de debida diligencia, después el compromiso con la diversidad, inclusión y no discriminación, y por supuesto también cómo se reporta eso, o sea, la transparencia y reportabilidad. Y para eso aquí a continuación abajo ven un poco los aspectos que hemos incluido, son pocas preguntas más porque no quisimos alargar más la herramienta, pero creemos que son claves, sobre todo en carbono neutralidad, donde incluimos si tienen esa meta de carbono neutralidad hasta máximo 2050, o sea, máximo mitad de siglo, y si ese plan y esas metas están basadas en la ciencia e incluyen soluciones basadas en la naturaleza. En biodiversidad, que sabemos que para muchas empresas es el criterio más complejo de abordar, hemos incluido preguntas sobre si han hecho diagnósticos de su dependencia, impacto sobre servicios ecosistémicos, y también preguntamos por las metas ambientales que puedan contribuir a la recuperación de la naturaleza o biodiversidad para mitad de siglo. Derechos humanos y empresas sigue tal cual, preguntamos por política, por debida diligencia, y en diversidad e inclusión incluimos una pregunta o la mención explícita de la eliminación de cualquier tipo de discriminación, o sea, no solo de este lado positivo, cómo aseguramos diversidad e inclusión, sino también cómo abordamos los incidentes de discriminación y cómo los eliminamos. Y por último, en la transparencia y reportabilidad, por un lado, incluimos preguntas respecto a la metodología, si contestan también según SASPI y TCFD, ambos marcos que son cada vez más relevantes, y por otro lado, y eso lo van a ver también en todos los resultados, preguntamos si la información o las políticas están públicamente disponibles, no solamente si están, sino están en la red o en los reportes.
La técnica del estudio, como siempre, cuantitativo, mediante un formulario autoaplicado de encuestas online, o sea, no hay una verificación externa, entonces la herramienta es tan válida como es la veracidad de sus respuestas y también la objetividad. El grupo objetivo son ustedes, nuestras empresas socias, y la fecha de aplicación fue entre julio y octubre de este año. Entonces, ahí nosotros les presentamos con un cuestionario que a primera vista es bastante impresionante, llega a dar miedo, son un total de más de 180 preguntas, pero solamente la parte del DSE general, que incluye 69 preguntas, es como obligatorio, es decir, a todas las empresas que contesten el DSE, les pedimos que contesten al menos esos 69 preguntas para tener un buen benchmark y para tener una buena comparación. Y ese DSE general, a su vez, se desglosa en 7 subíndices. Por primero, sostenibilidad general y después los aspectos ética y gobernanza, derechos humanos y empresas, personas y trabajo, aprovisionamiento responsable, cambio climático y economía circular. Y esos están ponderados. En ese caso, como incluimos más preguntas sobre cambio climático, biodiversidad, esta ponderación también aumentó en la herramienta de ese año. Para la evaluación y para los índices que les llegan en los reportes, cada pregunta cuenta con un puntaje que va de 0, no cumple, a 1, cumple completamente, y por ende los índices para cada una de esas dimensiones y también para el DSE general se construyen como un porcentaje de cumplimiento que va en una escala de 0 al 100. Y ahora quiero entrar un poquito más en la ponderación. Algunos aspectos, como sabemos todos, son más materiales para algunas industrias que para otras. Y por ende, las preguntas están ponderadas entre un 3, que es una alta ponderación, y un 1, que es una baja ponderación, pero algunos están ponderados diferenciadamente. Para que se entienda mejor, aquí he incluido un ejemplo. Por ejemplo, si preguntamos si las empresas han elaborado reportes de sostenibilidad, nos parece un elemento clave para tener un buen desarrollo sostenible integrado. Entonces, está ponderado transversalmente con la ponderación más alta, que es un 3, tanto para el rubro energía y combustible, como marketing y publicidad, y también estudios de abogados. Sin embargo, cuando preguntamos si la empresa cuantifica sus emisiones de gases de efecto invernadero, esa ponderación es diferenciada. Ahí nos parece un aspecto material muy relevante para, por ejemplo, la industria de energía y combustible, pero muchísimo menos para los estudios de abogados o servicios legales. Y cuando preguntamos, por ejemplo, si cuentan con programas que promueven el voluntariado corporativo, que es un dato interesante, pero no nos parece tan clave, entonces eso tiene una ponderación solamente del 1. Así que eso respecto a la ponderación. Y ahora, por último, quiero explicarles esa planilla que son importantes para cada subíndice porque les entregan recomendaciones respecto a la gestión de los diferentes indicadores. Y aquí tenemos el ejemplo de una empresa ficticia, no está tomado de ningún reporte, sobre la dimensión de aprovisionamiento responsable. Aquí ven que estamos preguntando en el DSE general por 6 indicadores. Aquí abajo, en esta línea, tienen la ponderación del atributo para esa empresa, según el DSE. Entonces, todos los que están en esa columna son ponderados con un 3, o sea, con una alta ponderación. Y en este eje tienen el resultado obtenido por la empresa según su autorreporte. Y aquí arriba tienen los desempeños máximos, los intermedios y los más bajos. Entonces, yo quiero irme directamente a ese cuadrante que dice gestionar prioritariamente, que es el más relevante, y vamos a ver. Ahí preguntamos, ¿la empresa cuenta con una política formal para la gestión de pago oportuno a proveedores? Y esa empresa claramente no cuenta con esa política, por eso tiene un resultado mínimo, y ahí la recomendación es gestionar prioritariamente. Entonces, en general, decimos que donde tienen que poner más atención en sus cuadros de retroalimentación es en ese cuadrado, en los que son de una relevancia media o alta y donde el desempeño es mediano o bajo, porque los demás están bien cubiertos, ahí es más bien mantener, y los donde tienen bajos resultados pero tienen una ponderación baja tampoco son tan relevantes para tener una buena estrategia. Ahora vamos directamente a los resultados del DSE general. Primero quería comentarles cómo estamos con las respuestas. Tuvimos un total de un 55% de participación de nuestras empresas socias,
1% más que el año pasado, 2% más que el año antepasado, se mantiene más o menos la participación, como ven, eso eran 67 de 121 socios de acción, y aquí ven la distribución de las respuestas por rubro, es bastante representativa también respecto a nuestros socios. Tenemos la mayor tasa de respuesta o la mayor cantidad de respuestas en los rubros energía y combustible, consultoría y transporte y logística, y muchísimo menos en los rubros de salud, servicio básico y servicios legales, donde tenemos 1 respectivamente. ¿Qué es importante acá? Todos los rubros que han obtenido 3 o más respuestas, para ellos en sus reportes les entregamos también la comparación con su rubro, con el desempeño promedio de su rubro, no solamente con el desempeño general de todas las empresas socias. Cuando son solamente 2 o menos respuestas, no les entregamos la comparación con el rubro porque sería muy fácil deducir cuál es el desempeño de la otra empresa que contestó y por ende no resguardaríamos la confidencialidad de los datos. Ahora vamos a lo que es el resumen máximo, yo creo, de los resultados de DSE. Tienen los desempeños de las empresas que contestaron por año, las barras que son en naranjos corresponden a ese último ejercicio, al año 2022, y ahí ven que el desempeño general en una escala entre 0 y 100, en promedio era de 57 puntos. Y si vamos a las dimensiones, a las subíndices, por así decirlo, de ese DSE general, vemos que los puntajes más altos o los desempeños promedios más altos se dan en los aspectos de ética y gobernanza y personas y trabajo, y los más bajos, por lo menos en el DSE general, se dan en cambio climático y economía circular. Y eso es un resultado que fue muy similar el año pasado. Hay una cosa que quisiera como agregar: en cambio climático el desempeño promedio es bien bajo, sin embargo hay un pequeño grupo de empresas que tienen un desempeño fantástico, muy avanzado, que en general son los que tienen también el tema de la carbono neutralidad como prioritario, como material para sus rubros, pero hay una gran parte de las empresas que todavía están muy en pañales en esos aspectos. Entonces, ahí vemos los resultados nuevamente de ese año. Si comparamos con el año anterior, hay una leve baja, y en general también yo creo que eso se ve casi en todos los aspectos, con excepción en cambio climático, pero con la salvedad que ese sigue siendo el más bajo de todo. Ahora vamos a los promedios por rubro, por sector. Eso es súper interesante porque vemos que sí hay una diferencia grande. Los servicios o como los rubros con el desempeño mayor en general y que son más bien representativos porque tienen más que una respuesta son el sector forestal, la minería, el consumo masivo y también energía y servicios financieros. Y donde tenemos en general desempeños promedios más bajos es en tecnología, informática y telecomunicaciones, marketing, publicidad y comunicaciones y consultoría. Y esos rubros también coinciden con que generalmente las empresas socias que tenemos son más pequeñas, son pequeñas o medianas empresas, entonces también se entiende para ellos es más difícil abordar todo el espectro del desarrollo sostenible de su empresa. El promedio, como les dije, este año era de 57 puntos. El puntaje máximo alcanzado por una empresa era el 92 y el puntaje mínimo de 20. Entonces tenemos una variedad. Vemos que hay espacio para crecer, que estamos ambiciosos, pero no demasiado ambiciosos, porque ese, por ejemplo, faltan 8 puntos nomás, pero que también creemos que representa bien la variedad de desempeño. Y ahora voy ya directamente a los resultados de la sección sostenibilidad en general. Un 82% de las empresas ahí tienen un compromiso explícito con la sostenibilidad, sea eso en la visión, misión o el propósito declarado. Y también una cifra bastante alta en comparación con el promedio nacional tiene reportes de sostenibilidad integrados o equivalente para sus operaciones en Chile. Y si hacemos un doble clic, que no lo tengo acá, pero sobre los 30% que no reportan, muchas veces son o pequeñas empresas o son empresas grandes internacionales, pero que no tienen un reporte específico para sus operaciones en Chile, sino hacen un reporte a nivel internacional, y creemos que ahí también hay una necesidad de hacer quizá un doble clic nacional. Lo otro que en ese sentido es interesante, que las empresas que tienen un reporte en general tienen un desempeño más alto que las que no tienen reporte, entonces también es un factor, un indicador que nos habla un poco más del desempeño. Y la publicación en general se hace una vez al año.
Si preguntamos por la metodología, sigue siendo la opción preferida el GRI, el Global Reporting Initiative, pero ya seguido mucho más cerca que en años anteriores por SASB, y donde todavía hay mucha brecha es en las empresas que incorporan realmente el TCFD en sus reportes. El TCFD tiene un foco específico en la integración de los datos como respecto al cambio climático en los reportes financieros, y creemos que ahí hace falta avanzar mucho más. Si vemos los reportes, el porcentaje de reportabilidad por industria, aquí en esta parte tienen los que son según las respuestas por lo menos que han contestado más. Ahí tenemos consumo masivo, forestal, agroindustria, minería, pero también tenemos rubros donde no tenemos ningún reporte, y eso también nuevamente se condice en general con empresas más pequeñas. Si vamos a la estrategia, la gran mayoría tiene una estrategia de sostenibilidad, casi el 80%, y la mayoría de ellos también lo tienen públicamente disponible. Sin embargo, cuando vamos un poco a los detalles de esa estrategia y preguntamos cómo fue elaborado y qué incluye, vemos que muy en general se toma en cuenta en este 79% la opinión de las partes interesadas internas, pero no tanto, solamente 3/4 se toma en cuenta también la opinión de las partes interesadas externas, las comunidades, los proveedores. Entonces ahí hay espacio para crecer en la formulación de las estrategias, y también solamente un 77% fija objetivos y métricas al respecto para evaluar su desempeño. Y ahora vamos a un tema que a nosotros nos parece súper relevante y clave también para avanzar en temas de sostenibilidad en las empresas, y eso es la pregunta de los incentivos o de los bonos. Entonces preguntamos a ustedes si han establecido un componente de remuneración variable, un bono asociado al cumplimiento de los objetivos ASG de la compañía, y ahí menos de la mitad lo ha establecido. Y si vemos de ese 42%, ¿dónde han metido como el incentivo? Principalmente está a nivel de CEO, gerentes de primera y segunda línea, y también, por supuesto, aunque en menor medida, para el área a cargo de sostenibilidad. Donde falta entonces realmente y tajantemente poner más incentivos relacionados con los objetivos ESG es en el más alto nivel, con los miembros del directorio y también con los trabajadores en las operaciones, puntos de venta, servicio al cliente, que muchas veces tienen metas comerciales muy duras que no se condicen o incluso a veces se contradicen con los objetivos que se ha puesto la empresa en cuanto a la estrategia de sostenibilidad. Ahora voy a la tercera parte de la presentación de los resultados, el DSI general con sus subíndices específicos, y lo tenemos dividido por color, por cada dimensión que preguntamos ahí. Voy a empezar con la sección ética y gobernanza. Van a ver también siempre como qué criterio clave está relacionado, así que no lo voy a repetir cada vez. Y para mejor comprensión de los gráficos, el color más clarito corresponde al no, y los dos más intensos corresponden en general al sí, y está públicamente disponible, o no está públicamente disponible, pero sí lo tenemos. Entonces, cuando preguntamos por un código de ética y conducta o otro estándar de comportamiento, y también por la existencia de canales de denuncia, que es bien importante para el tema de derechos humanos, vemos que la gran mayoría de las empresas que contestaron lo tienen. Entonces, y también lo tienen públicamente disponible, así que eso es una muy buena noticia. Se condice también con el buen desempeño en ética, en gobernanza que mostró Miguel antes. Sin embargo, cuando vamos al rol del directorio y si ese directorio monitorea el plan y programa de sostenibilidad, yo diría que hemos aumentado un poquito respecto al año anterior. Un casi 80% declara que el directorio monitorea el programa o el plan de sostenibilidad, pero solamente más o menos la mitad lo hace de forma regular, cada mes, cada 3 meses y cada 6 meses, mientras la otra mitad lo hace solo una vez al año o ninguna de las anteriores. Y como esa ninguna de las anteriores solamente fue contestado por los que dicen que el directorio lo monitorea, deducimos que se hace por necesidad, por consulta o en caso de contingencia. Entonces ahí la dirección hay que moverse, es tener una reportabilidad regular hacia el directorio.
Después preguntamos también por los riesgos ASG y vemos que más o menos 1/3 de las empresas que han contestado se han visto involucrados en situaciones que están relacionadas con los riesgos ambientales, sociales o de gobierno corporativo, que hayan o tenido cobertura mediática, que hayan tenido un efecto perjudicial sobre la reputación y el negocio, y que han conllevado demandas judiciales. Y por eso ahí creemos que es sumamente importante incluir esos riesgos en la gestión, en el sistema de gestión de riesgos de las empresas, cada vez más relevante. 1/3 ya ha sufrido consecuencias por esos temas. Ahora pasamos a la dimensión personas y trabajo, y ahí preguntamos, entre otros, por el compromiso de la empresa con la diversidad, la inclusión y la no discriminación, y la gran mayoría lo tiene fijado, lo tiene explícito, sea en su código de ética, sea en su política o en menor medida en un manual. Y ese compromiso también, muy en general, más del 90% está públicamente disponible. Así que en la palabra estamos perfectos en ese aspecto. Sin embargo, ahí vamos a ver cómo está la diversidad en los directorios y preguntamos si existe una política de diversidad para la elección de los miembros del directorio. Ahí vemos el otro lado de la moneda, un 84% no tiene una política así. Y si vamos a los promedios, en promedio el directorio está compuesto por 7 hombres, 2 mujeres, ninguna persona no binaria, y de las 67 empresas que contestaron, 17 no tienen ninguna mujer en el directorio. Entonces ahí realmente tenemos una brecha que cumplir, y eso no es necesariamente así porque haya menos o mucho menos personas, mucho menos mujeres trabajando, o porque las mujeres roten más frecuentemente, o porque tengan menos nivel de educación, sino realmente es un sesgo que llevamos hace años, hace décadas, hace siglos incluso. Bueno, y si vamos más allá del directorio y a los equipos, ahí vemos los números de personas en promedio que trabajan en las empresas. Hay un 61% de hombres versus un 39% de mujeres. Ahí la diferencia no es tan grande, pero también nuevamente si hacemos el doble clic en los rubros de generación de energía, en los rubros mineros en general, esa diferencia es mayor, mientras que en consumo masivo, servicios financieros, a veces también las mujeres superan la dotación de hombres en cuanto a número. Pero si vamos a los otros grupos minoritarios, personas no binarias o personas en situación de discapacidad, la inclusión todavía es muy poca. Vemos que un 1% para personas en situación de discapacidad, un 0% realmente de personas no binarias, por lo menos identificados. Entonces creemos que ahí hay también mucho espacio para crecer. Ahora vamos a aprovisionamiento responsable, cómo estamos con la cadena de suministro, y ahí vamos a ver que estamos con varias brechas. Si bien la mayoría de las empresas a esa altura ya cuenta con una política formal para el pago oportuno a proveedores, todavía hay un cuarto que no la tiene, y eso que es un tema legal. El plazo promedio de pago a proveedores ha disminuido todos los años que hemos visto, ahora está en 30,7 días, que es bastante bueno. Pero por otro lado, si vamos y preguntamos si hay procedimientos que toman en consideración criterios ASG en la elección de proveedores, ese tiene resultado mucho más negativo. Más de la mitad no tiene un procedimiento general, entonces en general la evaluación todavía se hace precio-calidad y sin necesariamente tomar en consideración los aspectos ambientales o sociales de la cadena de suministro. Y por último, si les preguntamos si miden su impacto ambiental o social de la cadena de suministro, que es muy relevante para la reputación de las empresas, sobre todo de las empresas grandes, vemos que en ambos casos más de la mitad no mide o no monitorea ese impacto que pueda tener la cadena de suministro. Y sí hay una parte que identifica los riesgos ambientales, que son 42%, o los sociales, mismo porcentaje, pero ahí nuevamente casi solamente la mitad, un poquito más de la mitad de ellos establece efectivamente objetivos y metas al respecto.
Ahora me paso al tema de derechos humanos, preguntando por políticas. Hemos visto avances en el último año, a esa altura un 45%, perdón, 50, más del 60%, 2/3 casi, tienen una política que expresa su compromiso con los derechos humanos. La mayoría de ellos también lo tienen públicamente disponible, pero todavía hay 1/3 que no tiene una política. Si vamos al proceso de debida diligencia, que está muy relacionado con eso, tenemos cifras harto más como negativos. Ahí un 54% no ha implementado un proceso de debida diligencia, y eso significa que ese compromiso muchas veces queda más bien en la palabra y no tiene una base sólida como en la gestión de las empresas. Vamos a la mitigación y la medición de emisiones. Me pego un salto aquí al tema de cambio climático y que estamos, la crisis de cambio climático y de biodiversidad que estamos enfrentando. Y ahí la pregunta que les hacemos desde hace años es si cuantifican su huella de carbono, si miden sus emisiones y sobre todo si miden el alcance 1, el alcance 2 y el 3, que es el más complejo. Y ahí las cifras también están más positivos que en años anteriores. El alcance 3 es el más difícil de medir, por eso también es esperable que sea un poco menor el porcentaje. Pero nuevamente hay una brecha con tenerlo también públicamente disponible. Ahora, si preguntamos por las metas de mitigación, el porcentaje en el alcance 3 baja muchísimo, baja al 40%, y creemos que eso es un factor preocupante porque no solamente hay que medirlo, sino también establecer metas de mitigación, y eso siempre en ese contexto de ojalá establecer un plan y metas para alcanzar la carbono neutralidad antes o hasta el 2050. Y en esa pregunta es casi mitad, un 51% no dice tener un plan y metas para alcanzar la carbono neutralidad, y vimos antes en la presentación de Miguel, eso va un poco en contra de la política país y también en contra de la percepción de las personas respecto a cómo está Chile, y creemos que ahí hay mucho espacio que crecer para generar esa meta transversal de carbono neutralidad desde las empresas. A aquellos que tienen un plan, les preguntamos si está basado en la ciencia, y ahí sí, la mayoría lo tiene basado en la ciencia, y también un 70% incluye ahí soluciones climáticas naturales o soluciones basadas en la naturaleza. Cuando vamos a biodiversidad, yo creo que es donde tenemos el escenario más precario, donde tenemos menos avance, porque es un tema nuevo y un tema complejo, y lo sabemos. Y ahí empezamos, y es el primer año que hacemos esa pregunta, si la empresa ha realizado un diagnóstico de su impacto sobre la naturaleza y o biodiversidad, y apenas un poquito más que un 30% ha hecho un diagnóstico así. Y si preguntamos al revés, si ha hecho un diagnóstico de su dependencia de los servicios ecosistémicos, el porcentaje que lo ha hecho es aún menor, y creemos que ahí está la clave. Ahí está la clave para entender que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos realmente son tremendamente relevantes para la mayoría de los rubros. Entonces creemos que por aquí hay que empezar para generar mayor conciencia. Una vez hecho ese diagnóstico, obviamente lo recomendable es establecer metas ambientales, y ahí vemos que un poquito más que el 20%, 25%, se ha establecido metas ambientales ambiciosas que contribuyen no solamente a mitigar impactos negativos, sino también a la recuperación de la biodiversidad y la naturaleza. Y nuevamente, si preguntamos si en ese sentido, porque generan un win-win, la empresa ha implementado soluciones basadas en la naturaleza, un 63% aún no lo ha hecho, y creemos que ahí hay una tremenda oportunidad, porque esas soluciones no solamente en general son más costo eficientes que las tradicionales, sino también generan beneficios múltiples en términos ambientales y sociales. Voy a la última sección ambiental también, donde preguntamos por economía circular y principalmente la reducción de residuos. Y vemos que hay un 46% de las empresas que ha efectivamente establecido un compromiso explícito de lograr cero residuos a eliminación en al menos una de sus operaciones, ¿no es cierto? Y cuando miramos si la empresa tiene metas para disminuir la generación de residuos, vemos que 2/3 sí la tienen, la mitad de ellos públicamente disponible, la otra mitad no, pero todavía hay 1/3 que no ha establecido ninguna meta para disminuir
disminuir esa generación. Y eso también en un contexto de ley REP es algo de lo cual hay que preguntarse. Ahora voy a darles un solo slide respecto a los cuestionarios específicos. Les recuerdo que ahí no era obligatoria la respuesta, sino depende de la materialidad y del interés de cada empresa. Y vemos en los resultados que igual un 85%, o sea, 57 de las 67 empresas han contestado al menos un cuestionario específico. Los más populares o los más que más interés han generado son los de personas y trabajo, ética y gobernanza y cambio climático, y eso creo que es una buena cifra, porque si nos acordamos del desempeño relativamente bajo, el hecho que ahí hay una mayor tasa de respuesta, y cuando miramos también un mayor desempeño, vemos que hay un grupo que está creciendo, que se está preocupando por ese tema. Ética y gobernanza y personas y trabajo, los temas más transversales, que también siempre tienen altos puntajes, no es una gran sorpresa en ese sentido. Y con eso ya cierro mi presentación. Tengo 5 conclusiones claves que les quiero como ahí resumir. Primero, el desempeño general y específico está más bien estancado. El año anterior dijimos hubo una subida en todos los aspectos, pero este año vemos que está más estancado, y espero que eso no sea una señal para el futuro, sino que retomemos la ambición. El mejor desempeño está en los aspectos más transversales, y eso se ha mantenido a través de los años, en ética y gobernanza y personas y trabajo, pero sobre todo en los aspectos declarativos de políticas, y lo que falta es fortalecer el rol del directorio en el monitoreo de los aspectos, colocar incentivos concretos y alcanzar una mayor diversidad de género en los directorios. Los mayores desafíos, por otro lado, están en los aspectos ambientales, cambio climático, sobre todo carbono neutralidad y biodiversidad. Y el talón de Aquiles, que también hemos visto, es cómo incluimos nuestra cadena de suministro y cómo trabajamos mejor con los grupos de interés externo. Eso es como un poquito más lejano del impacto, la influencia directa a las empresas, por eso es más difícil, pero no por eso menos importante. Y un punto aparte es la reportabilidad, y ahí la recomendación es publicar realmente fundamentadamente la información para que quede disponible para los grupos externos de interés también. Así que con eso dejo de compartir, cierro mi presentación. No sé si tienen preguntas, espero que les haya parecido interesante. Nos quedan un par de minutitos, voy a ver al chat. No hay ninguna pregunta, así que solamente, bueno, agradecerles la atención y dejarles la palabra en caso que tengan alguna pregunta específica al respecto. Si es específicamente para su empresa, mejor lo hacemos después por interno, pero si tienen una pregunta respecto a la metodología o los resultados, adelante, por favor. Laura, adelante. En verdad, muy rápido, solo porque me tengo que ir a la mesa de participación activa, y quería agradecer la instancia. En verdad es mucho que digerir y revisar. Aproveché también de revisar entre medio cómo estaba mi informe, así que fue súper buena esta sesión. Así que quería agradecer por eso y decirles que obvio vamos a pedir como un par de sesiones más para poder ver cómo esto puede ser un desafío, trabajar los puntos que estaban más bajos para nosotros. Así que las voy a estar contactando. Súper, muchas gracias, Laura. Y bueno, eso es lo que esperamos, que de eso se pueden derivar realmente recomendaciones para su gestión también. Así que con eso les agradezco a todos la participación, el interés, espero que les haya servido. Si hay preguntas específicas nos avisan. Gracias también nuevamente a Marcela, a Miguel por acompañarme hoy día, por el contexto también dado por Ipsos, y bueno, abiertos a todas sus preguntas por interno también si tienen respecto a los reportes. Estén muy bien, que tengan buen día. Buen día, gracias Katy. Gracias, Katy. Gracias a todos.